Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Nos hemos estado invitando el día de hoy a las 5 de la tarde en el auditorio de la UVM sobre un foro, sobre una conferencia Spotlight Laboral con Ivonne Vargas, que va a estar presentando el libro de Contrátame. Bueno, pues Ivonne ya está aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a platicar con ella para que nos dé ciertos tips de cómo hacer un currículum vitae hoy en día, cómo lograr que estas empresas hoy que están en cambios constantes, pues se fijen en nosotros, les seamos atractivos y que hagamos un buen match. ¿Cómo estás, Ivonne? Bienvenida a Tabasco. Muchísimas gracias. Muy contenta ya de estar por aquí. Te tocó lluvioso y no tan caluroso, Eso ayuda muchísimo, pero de todas maneras, el calor es sinónimo de calidad, así que me siento muy bien recibida. Me parece muy bien. Conoces bien Tabasco, ¿no? Estoy muy relacionada con Tabasco, exactamente, pero ahora me da muchísimo gusto. Casi que me siento en casa, lo voy a decir, estoy en casa de alguna manera, eso sí, pero hoy me da mucho gusto porque vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a nadie le cae mal tenerlo en mente, que es trabajo, y que para la gente que está buscando primera oportunidad, pero también para la que dice, ya no puedo más en el lugar en donde estoy y quiero mejorar mi oportunidad profesional. Quiero seguir creciendo. Quiero seguir, que aparte es algo que dice casi el 70% de los profesionistas en México. No quiero el lugar en donde estoy y quiero mirar hacia otro por una mejor alternativa de trabajo. Entonces, pues vamos a entrar de lleno en esos temas. ¿Qué les dices a esas personas? ¿Qué hay que hacer? Les digo que lo primero que no son desleales, lo primero, porque muchas veces la gente se ¿no? pregunta, hay culpa por estar buscando otra oportunidad de trabajo, cuando en realidad el mercado precisamente te pide que estés muy alerta, porque se puede venir una situación de imprevisto, un recorte, puede venir problemas dentro de la organización y que tengan que prescindir del personal, y no siempre van a prescindir de ti porque no cumplan los requisitos, es simplemente por una cuestión de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué se les dice? Que hay que estar alerta todo tiempo en el mercado. Yo creo que pasó la época en que uno de repente esperaba a salir y tocar una puerta y que esa puerta se abriera y pudieras estar contratado. Ahora no es así, ahora la competencia es mayor. Indudablemente cuando tú colocas una vacante disponible, el número de currículums que recibes es altísimo, y ¿qué tienes que hacer? Pues sí, aprender a destacarte de esa oferta que existe, y tienes que estar haciendo una investigación de mercado, tienes que estar monitoreando todo el tiempo oportunidades, tienes que trabajar mucho en tu persona como candidato, que esto tiene que ver con entender muy bien dónde están tus fortalezas, dónde están debilidades, qué tan flexible puedes ser como candidato para hacer un giro de una industria o de un sector a otro, que eso es algo muy importante, ¿no? Tienes que estar pendiente con que no vas a poder estar todo el tiempo y todos los años que tú quisieras en un mismo trabajo, en un mismo empleo. Eso es una realidad. Se habla de que en México solamente 40 de cada 100 personas están trabajando en lo que estudiaron, aunque yo creo que esta cifra puede ser diferente, inclusive 30 de cada 100, y te tienes que estar cambiando todo el tiempo. Pero para ello tienes que estar haciendo un buen monitoreo de en qué tipo de industria puedo yo poner mis habilidades, mis destrezas profesionales y también personales, y qué me falta para entonces, si no lo tengo, reunirlo y poder llegar a una nueva oferta, ¿no? Ahora, en el entorno global y con lo que estamos viendo, con lo que está viviendo actualmente, Ivonne, ¿qué cosas adecuar? Porque hay recortes, hay menos recursos, muchas empresas tienden a prescindir de su personal, y no necesariamente del personal mejor preparado. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder modificar todo en cuanto te presentes a buscar un trabajo? Mira, yo creo que algo es muy importante. Primero es romper con esta cuestión de que hay demasiados trabajos. La realidad es que cada vez va a haber menos. Sí, claro. Eso es algo que no va a cambiar. Estamos hablando de un universo, ya lo platicaba yo en otras ocasiones, 450,000 personas más, solo universitarios, solo gente que va saliendo de la universidad que está buscando una oportunidad. Al ritmo que se generan los empleos en México queda claro que no va a haber oportunidad para todos, que en algunos casos tendrá que ser un proyecto de emprendimiento, en otros sí será hacer una carrera dentro de una organización, pero entonces cuando vemos estas cifras nos damos cuenta que tienes que estar muy consciente que la competencia es fuerte, tienes que estar tomando tú mismo la batuta de la búsqueda laboral, eso es algo muy importante, tienes que tomar las riendas de esa búsqueda, y creo que lo principal es tener estrategia para acercarte al mercado de trabajo.
todavía en la actualidad vemos estos ejemplos, estos escenarios donde la persona envía, por ejemplo, un currículum a 20 trabajos, a 30 trabajos, sin tener claro si su perfil va a llenar las características y realmente puedes quedar en ese lugar. ¿Qué pasa con eso? Tú empiezas a mandar currículums así a diestra y siniestra de alguna manera, y lo que te produce es que no obtengas la respuesta indicada, por ejemplo, pierdas más tiempo, así que hay que ir con una estrategia clara para buscar trabajo, desde cómo lo buscas, cómo redactas un correo electrónico para hacerlo, cómo preparas el currículum. Esto es algo que lo ideal sería que en la escuela aprendiéramos a preparar currículums y aprendiéramos a hacer presentaciones de entre 5 y 7 minutos como candidato para saber vender adecuadamente tu perfil, y es algo que no tenemos, ¿no? Quisiéramos también que lo ideal es que cuando sales al mercado hubiera una retroalimentación propicia del propio mercado que te dijera dónde está bien, dónde tenías que haber guardado silencio, dónde tenías que haber hablado de más, qué tipo de respuesta es la que esperamos, y sin embargo no existe necesariamente esta retroalimentación al candidato. Hoy hay empresas que te hacen evaluaciones de todo, hasta sentimental, ¿no? Hasta cómo estás en ese Facebook, plano. por ejemplo, revisan los perfiles de Facebook a ver que si no eres un psicópata. Psicópata. Sí, si no eres una adicta a las selfies, ¿no? Una exactamente. Y es algo que a veces descuidamos, la reputación en línea, que es algo que tenemos que construir, tenemos que estar trabajando nuestra reputación profesional en línea, porque si bien México no es un país donde todavía los empleadores hagan una contratación directa a través de las redes, sí están mirando tu perfil, y sí están viendo, y no solo es el hecho de que no publiques una foto que te comprometa, algún comentario que hable mal, es cómo construyo mi reputación, cuánta información comparto del sector, quiénes son mis contactos, cómo estoy multiplicando mis contactos semanalmente, quién me conoce y quién puede dar una recomendación profesional de mi parte. Entonces, todo esto se trata de algo que son nuevas herramientas que te van a ayudar muchísimo además a construir una marca, que de esto es el foro, ¿no? Que lo importante es que tú tengas ese valor diferencial como candidato, y que si un empleador entra a ver tu perfil en línea, por ejemplo, bueno, pues además de cosas personales, puedas tener cosas profesionales ahí. El currículum es una herramienta que, por ejemplo, voy a pasar esta parte, pero es una herramienta que a veces pensamos que con llenar unas cuantas cuartillas, con eso lo logramos, y la verdad es que tú tienes que hacer un currículum que te venda de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la edad. No se vende igual una persona que pasa de 45 años que una persona que tiene 23 años y que va a saltar al mercado, y eso es muy importante. Entonces seguimos viendo currículums que no hablan de resultados, que no muestran adecuadamente cuál es tu experiencia, que no me dice a qué tipo de problemas te has enfrentado, ¿no? El 35% de los empleados en el país dice, lo que yo veo no me cuadra. No puedo llenar una vacante porque no estoy encontrando algo que realmente llame mi interés. Y luego, lo que tú haces en un currículum tienes que ir a explicarlo o a venderlo adecuadamente en una entrevista. Entonces hay candidatos que hacen un muy buen currículum o un buen currículum y se caen en las entrevistas de trabajo. Hay temor, no cuidan la comunicación no verbal, no hay una buena empatía con el entrevistador. Entonces todo eso cuenta, y es algo que no siempre tenemos el entrenamiento para llegar a hacerlo. Estoy pensando en los chavos, en los jóvenes, en los que están estudiando ahorita, que luego de repente hasta estudian cosas que no es lo que realmente los motiva, les llena el corazón, ¿no? Para poder echarle todas las ganas. ¿Qué les dices a estos jóvenes que están en la universidad, que están viendo un entorno económico muy complicado, muy difícil en cuanto al desempleo? Han crecido mucho las cifras del desempleo. ¿Qué les dices para no desanimarse, para que puedan encontrar ese contacto con esas empresas para poder encontrar un trabajo, motivándolos? Mira, lo primero que les diría es que si bien es una condición de mercado difícil, también es cierto que las propias empresas refieren problemas para poder llenar una vacante. Es decir, las oportunidades existen, aunque cortas, existen oportunidades. Y tiene que haber un trabajo sobre todo para estas personas que tienen dudas con la carrera, que lo primero es no paralizarse. Tienen que seguir haciendo una búsqueda, encontrar las herramientas, encontrar el tipo de orientación profesional necesaria para poder reorientar su vocación. Yo creo que es un momento cuando tú decides la elección de una carrera, estás en una etapa de vida y en una edad en la que difícilmente a veces puedes tener la elección indicada.
Y México es un país donde la elección de carrera sigue influyendo muchísimo el criterio familiar y el criterio social, tu entorno. Decir, en esta carrera vas a ganar más dinero o en esta carrera vas a ganar menos dinero. Entonces, sí es cierto que hay una saturación en ciertas carreras. México tiene el 65% de su población en menos de 10 carreras, que son las más saturadas, las más ocupadas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ubicar muy bien dónde está tu talento, dónde está tu pasión, dónde está aquello que tú entiendes que puedes desempeñar en diferentes trabajos a lo largo de tu vida, a lo largo de más de 40 años de trayectoria, vas a tener que estar ahí metido. Entonces, hay muchos ejercicios que puedes hacer en casa de manera personal, buscando información, pero también una orientación profesional siempre ayuda. Una vez que tienes claro eso, es una recomendación que siempre les digo, adelántense a las oportunidades y a las ocasiones. Ya no se vale estas cuestiones de esperar hasta que terminas una carrera para poder empezar a buscar alternativas. Tienes que empezar a buscar desde que estás en la mitad de la carrera, aunque tus horarios sean complicados. La recomendación es que empieces mucho antes, que si ya estás en una carrera saturada, veas qué tipo de especialidad te va a ayudar para empezarte a mover en el mercado. Te tienes que adelantar a los acontecimientos, no puedes esperar necesariamente a que las oportunidades te lleguen. Entonces, hay que hacer análisis de mercado, hay que platicar con profesionistas que estén en el área, hay que acercarte a las cámaras, hay que acercarte a las ofertas que hay en trabajo en línea. Eso te puede ir dando un panorama de dónde te puedes colocar, para que si yo ya sé que directamente voy a un área donde la oportunidad es muy escasa, mover mi perfil, ser un poco más flexible y empezar a buscar. La reorientación de tu vocación o la búsqueda de tu vocación se tiene que dar no solamente a los 17 años, se tiene que dar a los 10 años posteriores a tu carrera, después otros 10 años, y estar viendo qué tipo de competencias te faltan. Hablo, por ejemplo, de una muy concreta, el tema de idioma. El tema de tener un idioma dominado es algo fundamental para el mercado, que inclusive te puede llegar a colocar aun cuando no tienes mucha experiencia profesional en ciertas áreas. Entonces, entender muy bien también qué me falta como profesionista, qué capacidades no he cubierto, no solamente en lo técnico, en lo profesional. Independientemente de qué carrera eres egresado, tú tienes que saber resolver problemas. Tienes que tener tolerancia a la frustración, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que tener una competencia de autoaprendizaje a lo largo de tu vida. En fin, este tipo de cosas es algo que cuando el empleador lo ve, de repente no quiere ver a la persona que sacó 10, no quiere ver a la persona de mención honorífica, es muy importante, te suma puntos, pero quiere ver a la persona que me está dando una señal personal, emocional, social, de que algo que vas a hacer un buen clic conmigo. ¿Qué pasa? 16% de los empleadores en México dice, la persona no se vendió como yo quería, descartado del proceso de contratación. El tema de la actitud, desde que ayer justo estábamos en una mesa redonda con Universidad Tec Milenio y hablábamos de la importancia del trabajo en equipo. Bueno, yo recuerdo desde que yo estaba en primaria, hace muchos años, que la educación ha tratado de que nos aprendamos a manejar trabajando en equipo. Hoy en día yo no veo el resultado de eso. En las empresas cada quien va para su lado, para sus intereses, de repente son divas todo mundo, a todo mundo hay que tratarlo bien, mandarle con cuidado, con pincitas. Hay que hablar con cariño. No hay esta parte de órale, vamos para adelante, el resultado es ¿qué pasa entre eso de estudiar y trabajar en equipo desde chiquitos y que en las empresas de repente no se nota eso? Pues mira, y además lo que no nos dicen es que todas las empresas tienen un código secreto. O sea, en la escuela aprendemos a ser perfectos en estar, hablamos bien, correcto, pero no entendemos que en el núcleo laboral va a haber muchas cosas a las que nos vamos a enfrentar. Esto del trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en las entrevistas, para las entrevistas hay que estar preparado para lo inesperado. Digo, uno va con unas preguntas muy obligadas o muy de cajón, pero a veces inclusive una pregunta que es de cajón, que es ¿cuánto quieres ganar? Nos cuesta muchísimo, no le sabemos poner precio a nuestro talento, no sabemos cuánto cuesta nuestro talento en el mercado en promedio. Entonces hay que saber responder esas cosas, pero las inesperadas. Dame un ejemplo de cómo trabajas en equipo o qué problema enfrentaste y cómo lo resolviste. Y no sabemos hablar adecuadamente ese tipo de cosas. Ya lo dijeron en el Foro Mundial hace poquito, en 15 años
las competencias van a estar cambiando y no solo basta con que yo diga sé trabajar en equipo. Tienes que decir qué decisiones tomaste trabajando en equipo, cómo lograste que todos aquellos que estaban en una opinión tan diferente a la tuya llegaron a un acuerdo y cómo lo llevaste a cabo. Cuando llegas a la vida laboral también es cierto que hay un brinco, porque todo lo que a veces te contaron no es cierto, no es una realidad, te enfrentas a un mercado muy diferente, pero por eso ayuda a estar en contacto con tu propio mercado y con tu propia industria lo más rápido que se pueda. Conocer de la experiencia de otros profesionales, inclusive ver lo que sucede en otros países o en otras ciudades para entender cómo puedo irme colocando. Ya hay algo que quizás se nos pasa cuando somos candidatos y jóvenes profesionistas. La observación de tu entorno de trabajo ayuda muchísimo. Yo tengo que entender qué respuesta le gustó a un jefe y qué respuesta no le gustó. Algunas veces las contrataciones laborales no se dan porque haya sido el candidato que haya tenido mayor conocimiento, ni que haya hablado más, ni el mejor conocimiento. No, se da porque pude hacer empatía con lo que la persona está escuchando en la radio, se da porque el tipo de música que le gusta, por lo que leí el fin de semana, por cómo le hablé de mi vida personal. Ese tipo de cosas nos va arrojando una idea de si la persona va a encajar con la cultura de la empresa, si va a saber encajar en el momento en que haya problemas, si no va a querer salir corriendo. Algunas ocasiones los candidatos se les pone una prueba para ver cómo reaccionan ante el estrés y se estresan de más. Eso nos da una idea de que no va a funcionar no va a aguantar. ¿Para qué querría yo un candidato que no va a aguantar? Y además, hablar de cosas tan sencillas como tus debilidades. Ser un perfeccionista no es una debilidad necesariamente, y es una debilidad que dicen 300 candidatos. Ser responsable es una respuesta que dan 300 candidatos. Poner mi trabajo a disposición de la empresa es algo que dicen 300 candidatos. Tendríamos que estar pensando en un argumento que realmente nos haga diferente frente a los empleadores, diferenciados. Cuando hablan de la vida personal, ahí se abren muchísimas puertas, te das cuenta de qué clase de persona es, de qué clase de trabajador vas a tener, ¿no, Ivonne? Eso es fundamental. Sí, eso es fundamental y es algo que la primera herramienta que suele decidirse o que suele ser la más importante para reclutar es la entrevista uno a uno, ¿no? Romper el hielo. Entonces, romper el hielo, porque ahí te das cuenta además no solo del tipo de respuesta verbal que te da, sino de la no verbal. Si la persona se puso nervioso, esto es muy común en una entrevista que le llaman de competencia. Vámonos a todo lo personal, a muchos ejemplos que nos pueda estar diciendo cómo va a reaccionar esta persona ante determinados escenarios. Si realmente, como dice, sabe trabajar en equipo, sabe conducir a las personas, si no es una persona autoritaria que únicamente él va a hacer su opinión. Entonces, eso sale en las entrevistas personal y en algunas otras herramientas que se ocupan en los trabajos para que te arroje esa información. Pero entonces ahí por eso les decimos, estas cuestiones también, que es algo que sucede muy común en el país y bueno, en muchos países, las mentiras en las entrevistas y las mentiras en los currículums, esta cuestión de maquillar la información, de querernos adornar, diciendo que hablamos 120% inglés, cuidado con estas cosas, porque los reclutadores no solo tienen, la gente que caza talento no solo tiene la oportunidad de darse cuenta, el que va a ser tu jefe se da cuenta también de este tipo de cosas y luego sí, bueno, y aparte la gente no sabe que muchas veces las propias empresas y los propios reclutadores tienen como su buró de crédito, vamos a llamarlo de esa manera, donde se va enviando a las personas que dicen, oye, mira, él vino a entrevista conmigo y mencionó esto y dijo esto, cuidado si tú lo vas a entrevistar ahora, porque es una persona que puede ir mintiendo de entrevista en entrevista. Entonces, se entiende que por un deseo de lucir como el más atractivo, puedes caer en este tipo de situaciones, pero la verdad lo recomendable es tratar de tener una entrevista lo más genuina que se pueda, ¿no? Y no mentir, porque ya aquí lo mencionamos, si tú tienes una actitud para el empleo, que no una aptitud, una actitud que realmente le va a servir al empleador, te va a contratar aunque no tengas el total de experiencia en hacer ciertas tareas. Eso se va a poder enseñar, pero una actitud difícilmente se enseña. Una actitud tú la ves desde que la persona llega a la entrevista, se presenta, cómo juega sus cartas dentro de la entrevista, eso tú lo puedes ir midiendo. Tomamos en cuenta que una persona que recluta está viendo todo el día personas, entonces se entiende muy bien cuando te pusiste nervioso, te quedaste callado, no continuaste, y qué pasó en ese proceso. Claro,
hay candidatos que se vuelven expertos, es decir, que se vuelven, Sí, bueno. dominan los- el sí, arte de la entrevista sí. y saben qué decir, saben que si la persona ya movió una ceja, saben hacerlo. Pero aquí lo complicado es que aunque tú logres contratarte, tiempo después de este tipo de situaciones de no haber cumplido con todo lo que tú prometiste, pues sale a relucir, ¿no? Entonces, más vale que puedas ser un candidato que puedas hablar auténtico, con esa transparencia. Entonces, ahí sí es algo de lo que decimos. Puede ser que haya mucha gente buscando trabajo, probablemente no todos los candidatos son igual de auténticos para buscar trabajo. Y tú a quien estás intentando casar es un candidato auténtico. Autenticidad en todo, en redes sociales. ¿Cómo le llamas al currículum? Bueno, Reputación Facebook, en Twitter, línea. Tu reputación en línea. En línea. Hay esa que construir cuidar. una reputación en línea. No, Eso es pones el nombre Claro. directito Ivonne Vargas, los metes a los motores de búsqueda e inmediatamente te va a dar todo lo que haya de Ivonne. Cuidadito y sea Bonnie Vargas, ¿no? O Bonnie Vargas 69, una cosa así. Los correos electrónicos, Automática. algo. Ay, el correo electrónico. Soy el mejor, ¿no? Sí, llegan muchos correos de estos. 72. Soy la llama princesita Pedra. de, por ejemplo. Entonces, cuidar la imagen desde ahí es fundamental que estamos. Nenita, Y ¿no? lo Nenita, tenemos digo una nenita por porque, aquí. porque así llegan. Y bueno, entonces cuida tu reputación en línea, pero además la reputación en línea te lleva a algo que para mí es crucial. Tampoco nos enseñan a construir redes de contacto. Eso es. Y los trabajos, LinkedIn. el 70% de las vacantes son ocultas. O sea, todo lo que tú ves que está ahí probablemente son cierto tipo de trabajos. Pero aquellos que tú dices, bueno, pero ¿y él cómo llegó? ¿Él cómo llegó a la jefatura? ¿Quién le dijo? ¿Dónde se enteró? ¿En qué periódico lo leyó? ¿En qué bolsa de trabajo en línea? No lo leyó ahí, probablemente. Alguien más, un contacto, le dijo, esto va a haber un cambio en semanas, tienes que ir. Entonces no nos enseñan a hacer redes de contacto de primero, segundo, tercer nivel, que es cómo puedes ir multiplicando tú tus contactos a lo largo del año y que en algún momento esa gente pueda estar pendiente de ti todo el momento y cuando a ti te viene un despido, te viene un recorte, ya ves que la situación, hay que aprender a leer mucho también señales del mercado. Veo que mi empresa está complicada. ¿Qué puedo hacer para yo seguir siendo un elemento importante en esto o para empezar a buscar en otro lugar? Algo, ¿no? Pero entonces, ¿a quién le mando mi currículum? ¿Quién es realmente un contacto efectivo? ¿Quién me puede promover en Villahermosa o en Ciudad de México o en Monterrey? En cualquier ¿Por qué vas parte, ¿no? estableciendo esos vínculos? ¿Cómo vas y cómo vas cuidando esos vínculos? Ahora, esto de la parte digital es que empiezan en secundaria, prepa. ¿Qué conciencia va a tener un chavo a esa edad del nenita @hotmail o del soy la princesa, no sé qué? O sea, ¿qué conciencia Pues desde eso hay tiene? que empezar a está decir a nada los más. chavos, ¿no? Hay que hacer un trabajo, bueno, tiene que ver ya, bien dicen que la tecnología se nos ha adelantado un poco y que se tiene que trabajar mucho con ellos desde ese momento porque además su comunicación es virtual. Todo el tiempo están, pero fíjate que llama la atención algo. Aunque somos muy virtuales, México no ocupa el primer lugar en sacar provecho a las redes para términos profesionales. El primer lugar lo tiene Brasil. Okay. Para utilizar una red para términos profesionales. México tiene lugares destacados, pero para utilizarla con fines personales y sociales. Quiere decir que estamos compartiendo la mayor parte del tiempo cuestiones que tienen que ver con la fiesta, donde estuve, ¿no? Y hay que hacer un cambio, hay que equilibrar esa parte con algo profesional. Gracias, Ivonne. Suerte hoy en la tarde a las 5 en la UVM, en el auditorio de la UVM. Va a estar Ivonne dando su conferencia, presentando su Spotlight libro. laboral. Dudas, preguntas que quieran hacerlo, ahí lo van a poder hacer. Muchísimas gracias. Y que lleven su currículum. Que Es el lleven. momento de revisar el currículum y ver A ver cómo si lo están haciendo bien o no. cómo están, si realmente están vendiendo lo mejor de A ver sí si no te mismos. llevan una sección Perfecto. amarilla de 10,000 hojas. Minuto Gracias, 42, Gracias. hacemos una pausa.